en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Estamos muy felices, primero de que esté Tamara Zamudio a mi lado. ¿Cómo estás, Tami? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cambié de rol esta vez. ¿Viste? Tú te viniste como entrevistada. ¿Sí? Fui entrevistada. Es lo bueno de tener, ¿viste? La habitación propia, como decía Virginia Los varios Woolf. kioscos. Uno hace lo que se le canta. Sí. Es mi podcast y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Y llevo a mis amigos y hablamos de lo que queremos. Y venimos como entrevistados. Perfecto. Y a quien estamos recibiendo con mucho placer y con muchas ganas de conversar con él es a Nico Batalla. Nicolás Batalla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nico Batalla, gracias por la invitación. Una voz conocida para quienes están del otro lado. Nico es periodista, licenciado en comunicación, trabaja en FM del Sol, trabaja en Canal 12, lo tienen por desayunos informales, lo tienen por fácil desviarse y por algún otro kiosco en el que haya estado anteriormente. Veníamos hablando antes de arrancar a grabar de su pasado oscuro en la Licom. Oscuro no por él, sino porque, bueno, la Licom... La Licom era un lugar oscuro. Yo no utilicé la palabra oscura, yo dije que tenía su épica. Bueno. Fui cuidadoso en la elección de las palabras, sí. De generación 2005. Claro, cuando todavía existía allá el edificio de la Licom en Bustamante. Leguizamón y Bustamante. Sí, nosotros también arrancamos ahí con Tami haciendo, te digo, la otra en la Uniradio, de quien también es oriundo Jorge Valmeli, a quien le mandamos un abrazo. Espero que lo esté escuchando. Si no escucha este episodio que estás vos, no sé, no escucha ninguno. No, seguramente lo escuche para después encontrar algún furso, alguna cosa con la cual pueda hacerme daño. Marcarte ahí. Es una de sus tareas favoritas. Pasarte al aire. Y también un poco la pregunta que se impone, esto que nos está resultando súper repetido a quienes estamos en comunicación o en análisis político, lo que sea, esto de escucharnos decir a nosotros mismos qué campaña fría, qué campaña rara, qué campaña helada, no prendió la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Para arrancar por los lugares comunes, que es por donde uno tiene que arrancar para que las cosas funcionen. Una hipótesis, Nico Batalla, ¿por qué? ¿Por qué esta campaña es tan distinta a las anteriores? ¿Qué tiene distinto? ¿Qué ves vos que estás también el hecho de conducir un programa de la mañana, un periodístico que hace que estás en permanente contacto con los actores, ¿no? Hablando con ellos todo el tiempo, con los políticos y haciéndole preguntas. ¿Qué ves vos y qué crees que hicieron de diferente nuestros políticos para tener esta campaña que estamos teniendo? No sé si los voy a sacar de los lugares comunes, pero dale. A ver, yo creo que puede estar pasando más de una cosa a la vez. Por un lado, yo creo que hay algo que no se ha hablado tanto, aunque algo se ha dicho, y es que no estoy seguro de que estemos pensando en la elección nacional, el plebiscito es otra discusión, ante modelos demasiado diferentes en este momento. O sea, no quiere decir que no vayan a tener gobiernos distintos, pero a nivel de modelos me parece que no están en discusión grandes cosas. De hecho, me parece que lo que más se destaca son los consensos en algunas cuestiones temáticas, por ejemplo, e incluso si empezás a rascar, más allá de que los programas tienen como una dificultad de ver, bueno, qué es un programa y qué es lo que tiene dentro de un programa y cuánto quieren decir con estas palabras los programas. Hay también en los puntos, más allá de alguna diferencia, o como lo digan, hay coincidencias. Por lo menos si empezás en el Frente Amplio, en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, Cabildo a veces da un poco y bueno, puede ser incluso el Partido Independiente también, por supuesto. Eso por un lado. Me da la impresión de que después lo que se termina dando es como una... no sé si la palabra es polarización, pero una polarización más performática que ideológica, donde se exageran algunas diferencias, que es la que nos llevan mayoritariamente a perder el tiempo, ¿no? O sea, claro. Digamos, y ahí los periodistas somos parte. O sea, cuando hablamos de que la campaña está chata, yo siento que tenemos un poco de responsabilidad también en eso. O sea, por supuesto que la responsabilidad principal la tiene el sistema político y los dirigentes, pero los periodistas también tenemos un poco de responsabilidad ahí en cómo canalizamos la discusión y cuánto terminamos exigiéndole a los elencos políticos para que terminen dando respuestas o poniendo ideas arriba de la mesa, etcétera. Entonces, me parece que por ahí hay una cuestión. Después hay otra que tampoco voy a ser original, porque se lo escuché decir a Gabriel de la Costa hace unos días con ustedes. Lo dejo acá. Está perfecto. Entonces, si ya escuchó el capítulo de Gabriel, puede hacer clic porque lo va a decir de
de una manera mucho mejor, es eso de no tener claro dónde está ocurriendo la campaña, ¿no? Que a mí me pasa todo el tiempo. Hay cosas que de verdad me pierdo. Hoy, no sé, pensando en Andrés Ojeda, escuché una entrevista de él hace un rato en la cual se mencionaba un episodio que yo me había perdido por completo con Viviana Canosa, esa aventura que está viviendo Andrés Ojeda en su campaña, y yo no lo vi, no sé dónde pasó, no me enteré, y de eso debe estar lleno de cosas que están ocurriendo por distintos lados que uno se las pierde, y entonces también es difícil tomarle la temperatura a la campaña y a cómo está calando la gente. Yo qué sé, la verdad no sé cómo le está calando la gente la campaña. Hoy en Desayunos Informales estuvimos discutiendo a propósito de esta decisión estratégica de la campaña de Orsi, de que Orsi dé muy pocas entrevistas, y eso ameritó una respuesta del entorno diciendo, bueno, pero que no esté yendo a las entrevistas no quiere decir que no esté recorriendo el país, hablando con la gente, recibiendo inquietudes de la gente. Ahí toda una dimensión que nosotros desde nuestro lugar que ocupamos no la terminamos viendo y percibiendo cómo se da. Me parece que no son contradictorias hacer una cosa y hacer la otra, más allá del tema del tiempo. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué está pasando? Yo creo que hay un tema de diferenciación ideológica que no es tal, hay un tema de que la campaña pasa por otros lados que todavía no aprendimos todos a hacerlo, pasa que yo creo que el hecho de que no hay una forma de ser de las campañas, esto de que no tenés que pasar necesariamente por los medios tradicionales y entonces hay un derrotero ya más sabido, implica que los candidatos también puedan especular, con hablar menos, con aparecer en determinadas escenas y no aparecer en otras, ¿no? Creo que Delgado también lo ha hecho, pero en el caso de Orsi es clarísimo. Y entonces todo eso va haciendo que la campaña sea más rara. También, y esto puede ser discutible, yo entiendo que en 2019 había un ambiente de cambio que se había dado por distintas circunstancias, es fácil decirlo con el diario del lunes, pero claro, se veía venir ocurriendo, pero había un ambiente de cambio, yo qué sé, si pensás la cantidad de movilización que concitó un solo Uruguay por caer en un lugar común, para no despegarme de los lugares comunes, pero bueno, esa movilización así tan espontánea, quería decir algo, y eso se puede replicar en otros fenómenos. Hoy me parece que siendo una campaña donde, si uno mira las encuestas, lo más probable es que ocurra el cambio, no está como estaba planteado en 2019 de una manera mucho más clara, me da la impresión. Sí, aparte es eso, ¿no? Es como que señales contradictorias también, flechas que apuntan en distintas direcciones. Creo que quienes trabajan en opinión pública lo ven claramente, y también eso cuesta poder ser concluyente, porque si uno pregunta, bueno, ¿hay voluntad de cambio? Y un poco. Es como decir, sí, cambio con continuidad, un poco de cambio de la uruguaya. O sí, si le pregunta a la gente, ¿usted quiere cambiar? Bueno, sí, siempre te va a responder en general que sí. Pero nada, cambio respecto a un gobierno que en general ha tenido una buena evaluación, a un presidente que en particular, como su figura, tiene una buena imagen pública. Un gobierno que le ha tocado, que es verdad también, que le ha tocado diferentes crisis, de las cuales más o menos las ha podido pilotear, y que después, más bien ya al final del gobierno, tuvo más complicaciones, como de más problemas más internos, los casos de corrupción, o llamémosle como queramos. Pero los escándalos, sí. Aparte de eso es interesante, el tema del escándalo, ¿no? Porque sobre todo el último año, el año pasado y 2024, como que discutimos de muchas cosas que cuesta clasificarlas, ¿no? Que decimos, ¿qué es esto? ¿Es corrupción? ¿Es falta de transparencia? O es más bien, son líos, qué sé yo, son como muchas son cuestiones que sí, algunas tendrán derivaciones judiciales o han tenido, muchas veces derivaciones judiciales hasta menores, ¿no? Casos que donde en medio que no pasa nada, pero que tienen más una lógica de cuestiones que quedan como medio que en la nada o en la discusión pública, y que hacen como un deterioro general del debate, ¿no? Nosotros repasábamos en el último episodio que estuvimos charlando con Andrés Danza, periodista de búsqueda, repasamos un poco, bueno, ¿en qué se fue el año? ¿En qué se nos fue el año? Hablando de qué hablamos este año. Y hacíamos como un poco ese raconto, Andrés decía, bueno, arrancamos en marzo con todo el escándalo de Romina Celeste, Pablo Ojeda, la denuncia contra Orsi. Era una bomba. Es lógico que los medios hayan tratado el tema. Y sí, se estaba acusando al principal candidato del principal partido de un acto de violencia contra una mujer trans. Pero bueno, ahí se nos comió un par de meses, después más o menos llegó la interna, después explotó la bomba de los Caram en Artigas, después Venezuela y no sé qué, y siempre más o menos la misma cantinela, la coalición exigiendo del Frente Amplio, que no sé qué, y el Frente Amplio sabemos que algunos más, algunos menos tienen una posición distinta sobre el tema de Venezuela.
un poco lo de la fórmula con Ripoll y medio que llegamos hasta acá. Y es como que de los temas de políticos propiamente dichos, o de la discusión de campaña, en realidad ha habido poco, porque no hemos discutido tanto sobre la campaña electoral. Hemos más bien hablado como de temas un poco laterales. No sé, a mí me da esa sensación de cuál ha sido la agenda del año, ¿no? Sí, yo coincido con eso. Me parece que ahí es... Por eso digo que hay responsabilidades compartidas. Yo creo que digamos, como al periodista o al periodismo le cuesta desdoblarse en la atención del escándalo y a su vez seguir otras líneas de otros temas. Me parece que eso, por lo menos a los que estamos más en lo generalista, nos pasa mucho. Hoy se habla de esto porque es el tema del día, claro. y mañana seguramente el tema del día en realidad era el tema de ayer, pero le encontraste una vuelta nueva y eso te trae... Sí, las repercusiones de las repercusiones. Claro, Es como... eso por un lado, más allá que después la forma en que los elencos políticos van resolviendo esas discusiones también te llevan a hablar, porque eso, cómo lo resuelven, con cuánta honestidad intelectual encaran determinados temas, digamos, eso también son temas de análisis que te van llevando y distrayendo incluso. Pero por otro lado, porque me parece eso, lo que decía al principio, lo programático tiene un peso bajo en esta campaña porque no estás discutiendo modelos de fondo demasiado diferentes. El punto de discusión es el plebiscito por la seguridad social. Después, y que también es curioso porque el Frente Amplio en su plana mayor no está apoyando el plebiscito. Entonces es como que queda en un lugar extraño en el cual dice, bueno, pero nosotros con esto no tenemos nada que ver. O sea, no es que se da un debate más entre bloques. Y bueno, sí, el Frente Amplio a favor de una reforma y el gobierno tratando de evitar esa reforma, sino que tenés como las figuras centrales de la izquierda, o sea, Mujica, Orsi, viéndola pasar, como que bueno, se agachan y dejan que pase el tiro por arriba porque los tipos no son ellos los que están promoviendo esa reforma. Entonces es rarísimo. Eso imprime una característica extraña de ese tema donde se discute, yo creo que se ha discutido, no sé si la discusión en torno a eso ha sido la mejor. Tengo ahí, me parece que se pueden destacar luces y sombras sobre eso, pero claro, tiene esa particularidad, que es un tema incómodo para el Frente Amplio y entonces el Frente utiliza estrategias ambiguas para abordarlo. Y después lo otro, más o menos hay consenso, no sé, sí. El Ministerio de Justicia, la policía y los barrios, las comisarías, digamos, todo eso ya no solo es de ahora, también viene de muchas cosas. El Ministerio de Justicia se viene discutiendo hace tiempo, ahora parecería haber consenso digamos, en los principales partidos, pero entonces tampoco hay mucho para discutir. Y ahí, o sea, consulto, ¿no? Tema abierto. ¿Cuál es el peligro de la no disidencia, ¿no? Porque también en ese sentido, esta cuestión de decir, bueno, acusar al Frente Amplio una disidencia interna, que bueno, sí, en términos de lo que puede implicar el plebiscito, las consecuencias y demás, puede ser un tema complejo, pero en otros aspectos y en otras campañas, ¿no? El Frente Amplio ha sacado mucho a relucir esta cuestión de la amplitud, la pluralidad, las divergencias internas, pero que tienen capacidad de resolverse. ¿En qué sentido puede justamente ser o generar consecuencias esta cuestión de querer mostrar esta homogeneidad absoluta a nivel partidario y también ahora pareciera incluso dentro de la coalición, ¿no? Porque cuando empiezan a haber algunas disputas personales sí, se están dando, ¿no? Entre Ojeda y Delgado, pero a nivel programático incluso los partidos de la coalición tratan de generar esta imagen consensuada de que, bueno, vamos todos hacia el mismo camino, no es tal esta diferencia de posturas, ¿no? Sí, yo no sé cuáles son las consecuencias, sí, es una de las cosas que a mí me preocupa, pero eso en realidad es más bien porque los escucho a ustedes, los politólogos, ¿no? El hecho de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando si somos todos más o menos parecidos con los que no se van sintiendo representados y bueno, y ahora tenés muchas expresiones relativamente marginales todavía que eventualmente le pueden sacar la mayoría parlamentaria a los dos bloques, ¿no? Eso sí. sería una novedad para el próximo gobierno que asuman. No está definido, el Frente Amplio por las encuestas tiene posibilidad de tener su mayoría parlamentaria, lo de la coalición parece más difícil. Podría ocurrir, pero hoy por hoy, si cerrás las encuestas acá y lo que cerrás en las encuestas es lo que se vota, vos tenés que ninguno de los dos bloques tiene mayorías parlamentarias, y las mayorías parlamentarias te la van a dar actores que son muy extravagantes para los partidos. Entonces, a mí eso me preocupa, o sea, me genera duda de, bueno, ¿cómo se va a resolver esto?
Porque además, esto de las coincidencias, por un lado, está bueno, porque uno dice, bueno, entonces al final y al cabo, nosotros sabemos más o menos desde 2010 que se dio parte de la reforma del sistema penitenciario, o la ley carcelaria, que vos tenías que entrar en un sistema en el cual la policía vaya dejando de atender a las personas privadas de libertad, eso iba a derivar en un IRR separado del Ministerio del Interior, pero eso no pasó en 15 años. Entonces decís, bueno, como están todos los programas, eso entonces debería pasar en el próximo periodo de gobierno, porque gane quien gane, cree que hay que crear un Ministerio de Justicia y que el INR debe depender de ahí. Bueno, no creo que pase tampoco. Claro. Porque o sea, las coincidencias no te aseguran que después los actores políticos vayan a gestionar las políticas con la velocidad en las cuales se desarrollan esas ideas. Entonces, eso también te va generando, por otro lado, o sea, tiene un doble problema, el problema de la urgencia, que ¿no? Tenés acuerdos y no los llevas adelante o sos demasiado lento para ir acumulando, yo creo que se acumula en algunos sentidos pero no lo lográs, y por otro lado, el problema de que hay gente que no se siente representada por cosas que son bastante parecidas y se te terminan cayendo, y las expresiones no sabes en qué va a derivar, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de que se diera ese escenario donde los partidos menores quedan con un poco la llave de las mayorías parlamentarias, me parece más probable que haya acuerdos entre los partidos del sistema. Sí. Entre los partidos del sistema. Digo, es mucho más probable que un gobierno de Orsi pueda acordar algunos proyectos de ley con parte del Partido Colorado o parte del Partido Nacional que lo pueda hacer con Salle. Está claro. O sea, sí, no te va a votar nada porque estas personas que están en un delirio, digo, no se ve margen. También son actores que como que parecieran no tener la intención de estar en el juego político. O sea, no quieren estar en la política, no les interesa construir política pública, no van al Parlamento para eso, van como para tener un lugar de denuncia y tener el megáfono más grande que el que ya tienen, ¿no? Claro, pero además porque si como se mueven, por eso para mí ha sido toda una preocupación el hecho de cómo abordamos periodísticamente a los partidos más chicos. Hay algunos que los abordás con el sistema tradicional, los entrevistás, perfecto, pero hay otros donde se te genera la duda de qué haces con ellos, ¿no? O sea, hacerle una entrevista a Gustavo Salle es muy difícil porque te dice un montón de cosas en las cuales vos no las podés validar porque no lo haces con nadie cuando te dicen algo que es un bolazo. Claro, pero por otro lado, no necesariamente tenés las herramientas para discutirle todo el tiempo y además tienen unos modos que son muy difíciles de gestionar. Entonces es un problema, pero por otro lado, pensemos, no lo entrevista a nadie, el tipo llega al Parlamento, ¿tiene algún incentivo para entrar en el juego civilizado de la discusión pública? No tiene ninguno, porque entró gritando, se va a ir gritando. Entonces ahí hay unas decisiones a tomar sobre cómo los encarás, por ejemplo, desde los medios. Yo no estoy cómodo con que al loco casi que no se lo entreviste. Claro. Sí, habla más de una carencia de los medios que como para poder abordar el fenómeno. El otro día lo que pasó en el episodio cuando fue a esta Boca es Mía y estuvo 5 minutos y lo torearon, lo pelearon y lo echaron. Yo el otro día lo conversaba con el señor Z de Cine TV, ese episodio, que es un amigo, y yo lo que le decía es, che, para mí, todo bien, a mí Salle me parece un viejo loco, a mí, en mi opinión particular, no le importa a nadie y me parece una persona completamente negativa, nociva, destructiva, tóxica, que no importa nada, y bueno, que poco le importa a Salle lo que yo piense de él. Pero yo digo, pero si lo vas a llevar a un programa de televisión, no podés al minuto que lo tenés ahí, no sé qué, echarlo. Digo, me parece como que no, está mal, porque el tipo está ahí. Sí, igual es difícil también cuando vos sabés que el tipo está rompiendo todos los esquemas código, y sobre todo claro, y también los acuerdos que vos hacés cuando vas a un determinado medio, ¿no? O sea, y supone que está implícito que vas a tener una entrevista, a sentarte a conversar y no a pararte. Y de hecho no llegó a ocurrir en el mismo nivel, pero Séptimo Día convocó a un debate entre varios candidatos de los partidos más pequeños, y bueno, Salle, o sea, dio la nota en varias ocasiones, claro, vos estabas diciendo. O sea, era como... Yo participé de esa decisión de llevarlos. Y en otros programas donde estaba, decidimos no llevarlo. Pero estuvo muy bueno, porque muestra justamente esa impronta. Pero también rompe el esquema de lo que te planteás, digamos. El razonamiento en ese momento era, vos, de alguna forma, los enmarcás en un formato que tenías riesgos de que se rompiera y en algún momento se rompió, pero se logró algo que creo que se logró mostrarle a los demás más o menos por dónde iba. Que se puede. Cada uno. O sea, no para una demostración de se lo puede llevar, porque yo no lo quiero legitimar en absoluto. Lo que digo es, entiendo que es alguien que hoy en día está representando a alguien. Primero, porque ganó el juego
por las reglas de la Corte Electoral se validó para estar compitiendo, y eso me parece que ya de por sí implica un mérito que hay que respetar. Siguió las reglas y está ahí, o sea, y puede ser votado. Y por otro lado, además, la intención de voto demuestra que efectivamente hay gente que lo está escuchando y que tiene atención en él. Bueno, entonces algo hay que hacer con eso. Yo no sé qué es. Por eso digo que es incómodo. Bueno, Sí. o sea, estoy tan conforme con en los programas donde estoy que se decidió no invitarlo, como en este caso que decidimos hacerlo. Y dimos un formato que me parece que ayudó a que la cosa Lo tuvieron transcurriera. contenido, lo tuvieron más o menos. Creo que fue de esa forma. Y de la misma también al resto de los partidos menores, llamémosle, porque el programa en Séptimo Día puntualmente, una vez por semana, no daba el tiempo para hacer una entrevista con cada uno. Claro. Bueno, nos daban los domingos antes de la elección. Bueno, me parece que fue una forma de mostrar esas otras expresiones que están ahí y que a alguien representan. ¿Y vos qué pensás que representa Salle? ¿A quién representa? ¿Qué es eso? No sé, porque hay como muchas puntas, ¿no? Las nuevas, o sea, en todos los países se están dando fenómenos como extravagantes, muchas veces en general son del lado de las derechas políticas, o sea, las nuevas derechas, ¿no? De fenómenos del anarcocapitalismo, por de ejemplo. las antivacunas, un montón de gente que en general lo que tienen en común, muchas veces como sus niveles de extravagancia no se tocan entre sí, o sea, son gente que puede no tener mucho en común, pero algo que tienen en común es como un discurso muy antiélite, ¿no? Muy de la conspiración. Son distintas las conspiraciones en las que creen, no todos creen en las mismas, pero sí, en general, ese acuerdo en pensar como de que, nada, que en general el juego de la democracia está muy amañado, que lo que hay en la política es una representación directa de intereses económicos de grandes grupos internacionales. Discursos que incluso quizá en otras épocas podían ser validados por algunos actores de izquierda, ¿no? De izquierda más radical, que también pensaban en esos términos, ¿no? Pensaban que sí, que la izquierda más tradicional creía que existía el capital transnacional como detrás de un montón de decisiones y el imperialismo norteamericano, y que la embajada de Estados Unidos y la CIA influía. En caso se demostró en muchos casos que también eso era cierto, que muchas veces pasaba, ¿no? En particular, pasaba, y hay parte de la izquierda que lo sigue sí, creyendo. y en particular en los golpes de Estado de América Latina, la influencia fue notoria, pero como que hoy todo eso está en una ensalada extraña. Yo lo que veo como detonante fue la pandemia, claramente, ¿no? Antes de la pandemia, Salle era un actor mucho más marginal, y evidentemente algo pasó ahí, que hubo gente que quedó tocada. La pandemia tiene efectos que hasta el día de hoy creo que no hemos llegado a entender del todo, en lo social, en lo cultural, en el cambio que tuvo, ¿no? Tenernos un tiempo, un par de años con esto en la cabeza, generó efectos, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y después el hecho del discurso público, ¿no? De qué se hizo desde los medios, a quién se visibilizó, a quién no, a quién se le dio micrófono, a quién no, el alineamiento un poco automático que tuvimos todos detrás del saber científico, del saber médico, muchas veces de una manera un poco acrítica, ¿no? Un poco también como de endiosamiento de un saber que también tiene sus cuestiones. No sé, ¿vos a qué le atribuís? Yo tiro un montón de puntas. Sí, fueron un montón de cosas. La primera pregunta no la sé. ¿Qué hay detrás de Salle y la gente que cree en él? No tengo ni idea. Me parece un fenómeno a analizar, y yo no tengo las herramientas para hacerlo. Realmente no lo sé. De Salle en particular, bueno, pero tampoco tiene mucho sentido que yo entre calificaciones personales sobre él, pero sí creo... El personaje público, ¿no? El tipo capaz que pasa el micrófono y es bárbaro, ¿no? Un caballero, pero... para mí sí fue un quiebre la pandemia porque yo acepto... Primero, era un momento de mucha incertidumbre. Entonces, ¿en qué te recostás cuando no sabes nada de lo que va a pasar? Claro. Yo tiendo a recostarme y me podés acusar de tecnócrata y me la banco. Tráeme el grado 5. Pero, claro, a mí sí, hay una crisis en temas de salud. Quiero estar cerca del grado 5 de esa especialidad. Claro. Y después lo discutimos. Entiendo que hay una discusión sobre cuál fue la solución política que se encontró respecto, ¿no? Sí. E incluso esa discusión que era que acá por lo menos se expresaba entre los epidemiólogos y los infectólogos, ¿no? Porque estaban mirando dos cosas distintas del problema y tenían miradas distintas sobre cómo abordarlo desde la política pública. Creo que ganaron los infectólogos,
pero esto de la libertad responsable de la calle Pou terminó como matizando eso y entonces hubo ahí como una tensión, digamos, los infectólogos como los que más te tendían a restringir, los epidemiólogos como, bueno, hay un montón de cosas Hay que más vivir que con están, esto, que hay que están vivir. pasando en la sociedad que no son solo esto y entonces tenemos que tener cuidado en esos balances y creo que entonces, si bien... Porque los epidemiólogos no hablaban al principio, además. No. Yo me volvía loco tratando de hablar con epidemiólogos. Algunos llegué a hablar en off, pero al principio no hablaban de esto, porque estaban... Mi impresión y mi conclusión es que estaban con mirada crítica sobre el camino que se estaba siguiendo. Y bueno, y también era un tema entrar en una discusión de ese tipo en un momento de tanta incertidumbre. Entonces, igual y después, pero después otra tensión que pasó a ser la de los científicos y el gobierno, ¿no? El gobierno que primero tomó una decisión de blindarse a los científicos teniéndolos a todos alrededor de la misma mesa, pero cuando pasó el tiempo el gobierno se autonomizó de RADI, se autonomizó del GACH, empezó a tomar otras decisiones que no eran las que sugería el GACH y RADI hasta el punto de que los científicos dijeron, che, pongámosle un fin a esto, pongámosle un punto final al GACH porque ya está, no nos están dando más bola. Sí, ahí mi impresión de lo que pasó fue, en el primer momento jugaron alineados, las cosas salían bien, pero además salían bien sin que el gobierno tuviera que hacer mucho en cuanto a, digamos, esto no es para sacarle mérito al gobierno. Yo creo que el gobierno le salvó con buena nota la pandemia. O sea, lo digo, todo lo que venga después viene con esa aclaración, pero me parece que parte de la estrategia fue hacer poco respecto a, por ejemplo, a la restricción de la movilidad, que era parte de la presión que tuvo arriba, y me imagino que la presión debe haber sido mucha, porque era bravo saber que la contracara de eso era que se te podían venir un montón de muertes arriba. El GACH más o menos acompañó eso, porque venía monitoreando justamente cómo venía cambiando el tema de las muertes, las infecciones en relación a la movilidad. Hubo un punto que no se atrasaron las vacunas, estaban llegando las vacunas pero venía una ola que iba a ser mucho más agresiva. El gobierno no estuvo ahí, o sea, ahí el GACH sí dijo hay que apretar y el gobierno no estuvo dispuesto a hacer eso. Claro, entonces, no apretó. Podés especular con el contrafáctico, bueno, ¿qué hubiese pasado si esa ola hubiese venido un año antes? Claro, al principio. Si la relación entre el gobierno... pero es un contrafáctico. Lo cierto es... Y bueno, y el saldo de esa discusión fueron esos meses... de malos números. De malos números, que cuando lo mirás en el global no fueron tan malos números, pero esos sí fueron muy malos y obviamente para esas familias es terrible. Sí, pero bueno, pasó eso también en todo el mundo. Hasta que llegaron las vacunas. Se rompió esa alianza, porque sí, ahí no tenía sentido, porque además llegaron las vacunas, eso también entiendo que se resolvió de una forma aceptable y bueno, y salimos de ese periodo. En el medio teníamos a esta gente, ¿no? Y ahí estaba Salle, estaba César Vega, otros haciendo cosas que ya no tienen que ver con si vas a seguir o te abrazás más a la ciencia o un poco menos a la ciencia. Estaban haciendo cosas que para mí fueron criminales durante la pandemia en ese momento, porque vos podés estar de acuerdo incluso con no vacunarte. Claro. Eso era, nadie obligó a nadie a vacunarse, pero en la forma en que lo encararon me parece que fue muy, muy, muy nociva. Y sí creo que ahí acumularon políticamente. Y bueno, y me parece que eso es parte de eso. O sea, hubo algunos ensayos de músculo, de militancia en este periodo de gobierno. Uno fue la militancia social vinculada al PIT-CNT con la LUC y que después termina en el plebiscito de la Seguridad Social. O sea, me parece que se fortaleció ese músculo. Y por otro lado, en este otro lugar de la geografía, geografía estaba política, pasando, mucho más alejado de los medios, estaba pasando esto otro. Pero bueno, los medios ahí más o menos cerraron filas sin conversarlo, pero creo que fue de hecho bueno, ¿por qué voy a entrevistar a Salle para hablar de que la gente no se vacune? Claro. Ahora, cuando ya ese no es el tema y el tema es quiere ser candidato a la presidencia y consiguió las firmas y puso su partido y bueno, y tiene estas ideas y bueno, ya cambia la pregunta, pues yo no lo llevo para hablar de la pandemia, porque él no es un especialista en este tema, pero bueno, para lo otro, si quiere ser presidente y efectivamente su nombre va a estar adentro de un cuarto secreto, me parece que ahí cambia, no debería ser el mismo criterio. Pero es un debate re interesante, sí, tal cual. Y respecto a la... Perdón, porque hay algo más, que esto es lo que a mí más me incomoda y lo quiero sacar de Salle, nos preciamos como Uruguay de discutir dentro, o sea, de ser diversos, o sea, los medios y
el sistema político tienen una buena relación, conviven, el sistema político va a todos lados y los medios son todos relativamente abiertos. Ahora, eso porque estamos discutiendo dentro de este consenso, claro, ¿no? Dentro de un cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando te aparece un actor que está por fuera de eso? La primera reacción que vamos a tener los medios es, ¿vamos a no escucharlo? ¿Y qué pasa cuando eso sea distinto? Esté por fuera de eso, pero no sea alguien que uno catalogaría de demente. Que no me resulta cómodo decir, como vos no hablás de lo que hablamos nosotros o no, con las reglas que nosotros más o menos nos manejamos, te voy a irradiar. También en el mundo es un debate recontra álgido con las posiciones extremistas. ¿Qué se hace con un racista, ¿no? ¿Qué se hace con alguien que es abiertamente nazi? ¿Qué se hace con alguien que es abiertamente xenófobo? Sí, las discusiones ahora con las derechas extremistas, sobre todo por ejemplo en Europa, ¿no? Hasta dónde el cordón sanitario en relación a participar, tanto articular políticamente como también participar o estar en determinados espacios de difusión o de comunicación. Sí, para mí ahí hay algunos límites. Bueno, si vos incitás al odio, por ejemplo, que también es, bueno, ¿qué es incitar al odio? Pero es algo que más o menos podés... me parece que es un código penal, sí, sí. O sea, me parece que eso te salta una discusión. Otro, lo que dijimos, bueno, Salle el otro día se levanta, va, te grita, bueno, se agrede, rompió unos códigos que son los que vos entendés que tenés que tener dentro del diálogo que implica una entrevista. Bueno, entonces ahí son líneas rojas que son más fáciles de marcar. Ahora, porque entiendas que el sistema es inherentemente corrupto por una interpretación que para mí es rebuscada y no la comparto, yo por eso no te voy a entrevistar, yo qué sé, no sé, porque yo también puedo pensar que corrupción son un montón de cosas, de gente con la que converso todos los días y no lo estoy dejando de entrevistar. Pero lo que pasa es que para mí lo jodido es el punto concreto donde el tipo dice, el presidente de la república tal cosa, y vos ahí no tenés, o sea, obsta cualquier discusión, porque ¿qué le vas a decir? Si, bueno, ¿cuáles son las pruebas de eso? Salle, no, y tengo esta, y voy a decir cualquier cosa. Entonces es como, no está hablando de una posición ideológica, porque ideológicamente vos podés decir, sí, el capitalismo tal cosa, y la democracia, y todo eso me parece postura válida, discutible, está bien, le pones un micrófono y hay gente que lo vota, pues. Pero la acusación constante, el ad hominem constante, que es lo que él después se enoja cuando se lo achacan, ¿no? Pero bueno, el tipo es lo que hace constantemente, es decir, Orsi es el candidato de la CIA y fulano es no sé qué, todas cosas imposibles de chequear ni discutir. Es como el fenómeno de lo que hace Trump, que ahora que los medios agarraron siempre por el lado el fact-checking, de decir, bueno, esto que dice el candidato no se puede comprobar. ¿Sirve o no sirve? Bueno, Trump está ahí, ¿no? Fue presidente en contra de todo el mainstream, de todos los medios, y fue presidente. Y está disputado esta elección también, o sea, más allá. Entonces es como que es un laberinto. Pero además, porque si yo te digo, fulanito es el candidato del imperialismo, ¿no? Claro. Que no es algo que diga Salle, es algo que vos podés escuchar o que escuchabas en alguna campaña. Bueno, eso puedes decir, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, los límites empiezan a ser difusos en cosas que vos sí tolerás. Claro. ¿no? O sea, y que vos no estás... chequeando o que las discutís en una entrevista. Pero entonces, bueno... O cuando Domenech va al programa de ustedes y dice una cosa abiertamente homofóbica y bueno, pero el tipo... Y nadie dice, no hay que entrevistarlo más. Claro. Sí, igual yo ahí creo que marca una diferencia, por ejemplo, en Domenech o bueno, incluso algunos integrantes de Cabildo Abierto que a veces salen y dicen disparates y eso obviamente genera esa repercusión. Yo creo que igual hay una búsqueda muy estratégica en Salles en espectacularizar todas sus opiniones y todas sus valoraciones y ahí es donde está el otro punto también, ¿no? Porque una cosa es los posicionamientos políticos que son súper peligrosos para mí en algunos aspectos, por ejemplo, de la pandemia, pero además la forma y el formato anula el contenido y también termina como haciendo más, grandificando, digamos, su personalidad, su personaje y en ese sentido quizás la atracción de un votante que no piensa, o sea, que puede tener 2 o 3 puntos en común, pero que sobre todo lo que ve es ese tipo irreverente, que sale y dice lo que piensa, ¿no? Como esa construcción de un personaje más allá de una postura política. En comparación con la medianía de que hablábamos al principio, ¿no? Si lo comparás en un momento donde tenés a los Delgado y a los Orsi, que son como... Es que por eso creo que estamos hablando en estos últimos días de él, porque sus salidas han sido las que más repercusión mediática han tenido, o por lo menos que han generado más Si lo comparás con la papa sin sal, que ¿viste? Porque si estuviera Mujica y la Calle Herrera y no sé qué en esta campaña, por ahí lo de Salle pasaba más como, ya había personajes con otro histrionismo, pero sí, si lo comparás con un... Bueno, pasó en algún momento, o pasa con destellos de Sebastián da Silva, ¿no? Cuando hace sus tuiteos tan famosos y ¿no? Conflictivos y demás, que uno por momentos, tiñen un poco la campaña, esa cuestión de lo disruptivo, de ese... Pero nadie lo deja considerar un interlocutor válido. Igual que Graciela Bianchi, la siguen considerando y la entrevistan y la llevan y la consideran... pero sí y no, porque... A ver... Voy por partes.
lo de Salle. Para mí es importante definir los criterios por los cuales vos lo excluís o lo incluís, ¿no? Bien. Entonces, yo, por ejemplo, esto de las formas me parece que es un criterio válido. Pero, o sea, no porque su magnetismo pueda atraer gente. Eso es una explicación que al medio no le corresponde hacer. Vos tenés que tener tu criterio porque vos lo dejás adentro o lo dejás afuera. O sea, ese criterio, perdón, Nico, te interrumpo. Si Salle se sentara acá tranquilo y te dice, Nicolás, el problema es que Tabaré Vázquez era un agente de la CIA y fulano no sé qué, y fulano no sé qué, y el tipo te lo dice en este tono, está. Y bueno, si acepta que vos podés Claro. hacer una repregunta y cuestionar, Está, bueno, válido. estás en un diálogo. Sí, ¿no? estamos Estás conversando, Ahora, claro. si vos decís no sé qué, y el loco se te paró y te empezó a gritar, ya no es una entrevista, es Claro. otra cosa. Es una Sí, sí. performance. Pero entonces, después, Graciela Bianchi fue un tema de discusión para por lo menos muchos de los lugares donde yo trabajo. Y hubo momentos donde no es que se la dejó de... O sea, no se dijo, no viene más. Pero se dejó de traerla. Y en algún momento, cuando ameritó, cuando en una comisión donde se estaba trabajando un tema importante y ella era, bueno, pero hay entrevistados que por las formas que hablan, el caso de Sebastián da Silva es uno de ellos, son muy entrevistados porque aparte de que estás hablando de temas políticos y él es un alfil del gobierno muy importante, y entonces siempre vas a tener en él una respuesta y una defensa de gobierno. Entonces es un interlocutor que a vos a veces te interesa escuchar, porque a veces querés, bueno, vamos a abordar tal tema. Vamos a tener por lo menos dos posiciones, Claro. una de la oposición y una del oficialismo. Y a veces que del oficialismo, pues si el tema es complicado, nadie quiere hablar. Claro. Bueno, Da Silva Da le Silva diera- va, así él va habla. para adelante y eso está. Pero nunca llegó al extremo que llegó Bianchi de reconocer que publica información Bueno. falsa. Eso pudrir el debate público. Total. Entonces a mí me parece que hay un límite. Hay límites, claro. Que yo creo que el Partido Nacional hizo algún intento tímido de disciplinar de manera no pública, pero toleró Va tercera en la lista de la 404. Y ahora, También, claro. porque se discutió pila de que no, porque a Graciela Bianchi le bajaron, no sé qué. Graciela Bianchi va tercera en la lista de la 404, va a ser senadora de vuelta. Va a ser sí. senadora de vuelta. Sí, eso es un... para mí eso es un tema que ha tenido el Partido Nacional con algunos actores, en los cuales es feo decir esto después de alguien que va a tener relevancia y después vas a entrevistar, pero Sí. el Partido Nacional no le cobró cómo intoxicó el debate público. Y para mí eso es un problema, porque los partidos... Los principales juegan ese rol, ¿no? De disciplinador en un buen sentido, de bueno, vení, vamos a jugar todos un juego que hacemos bien en Uruguay, ¿no? Y en ese caso, para mí, se falló. Sí, yo hace unos meses escribía sobre los outsiders, con todo lo de Blanca Rodríguez, una columna ahí que me publicaban en Brecha, y iba un poco por ese lado sobre qué outsiders sí, qué outsiders no, y cómo la democracia uruguaya ha tenido mucho la capacidad desde siempre se incluyen outsiders, siempre hubo militares que entraron en política, periodistas que entraron en política, empresarios, sindicalistas, bueno, gente que uno puede decir son outsiders, en el sentido estricto, no venían de hacer carrera política, sino que habían logrado su perfil, su capital social en otro lado y venían de política. Pero como el sistema había logrado siempre decir, bueno, cuando los partidos lograban una amalgama con esos outsiders, donde esos outsiders traían un capital, pero se ceñían a ciertas reglas. Claro. Jugaban a este juego que tiene estas reglas y bueno, y les iba bien o les iba mal, pero como en Uruguay, cuando alguien venía más con una lógica de el outsider que venía a romper, en general era un chisporroteo, qué sé yo, tenía su cuarto de hora, pero después no pasaba nada. O sea, ningún outsider de los que venían con el discurso de romper había logrado permanecer en la política. Los que habían logrado permanecer es porque se domesticaron, ¿no? Sí, se domesticó Sartori, se domesticó Manini, si se quiere, todos ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, En este caso es distinto y además, yo creo que esto es dinámico, o sea, Graciela Bianchi no es la misma en este periodo de la que fue en el anterior. Entonces, para mí podía tener su lógica que ella terminara en el lugar en el Senado que obtuvo para la legislatura que está terminando, Claro. porque había Tiene un mérito. había desempeñado, había defendido mucho había jugado su rol a nivel parlamentario, en ese momento estaba en la oposición, pero había cedido su lugar a Álvaro Delgado, Sí. con el tema de las listas y cómo se violentó la ley de cuotas, digamos, había demostrado ser una mujer inteligente, con conocimiento, Sí, con manejo de... abogada, Sí, está. escribana. Ahora, este lugar en la lista es más difícil de explicar, Claro. porque, digamos, si bien jugó ese rol de defensa de gobierno, esta otra forma de encarar el debate público, digamos, no es la que
yo no tengo un partido político, pero no es la que yo premiaría. Claro. Y pero hablando bueno. de enrarecer o de aportar o no aportar al debate público, ¿qué pensás de la campaña de Ojeda en el sentido concreto de su comunicación política, de los spots, Ojeda en el gimnasio, Ojeda y el horóscopo, Ojeda revolcándose con un perro, Ojeda haciendo cosas que, si uno sale del chiste, encuentra que evidentemente hay un pienso ahí atrás, hay una estrategia, No, digo, el está tipo es un tipo inteligente, repensado. hay plata, hay mucha guita puesta ahí, Sí. hay gente que está craneando esa campaña, no es una cosa que, digo, evidentemente uno, si algo no le llega, no le simpatiza, lo primero que se te pregunta ¿está dirigido a vos? Claramente no, Ojeda no está apuntando a que lo votemos los politólogos, evidentemente no es ese su target en este momento, porque los politólogos ponemos grito en el cielo, que esto banaliza la política, que no sé qué, pero ¿a quién le importa lo que pensemos los politólogos? Está buscando otro tipo de voto, está buscando llegar a otra cosa. ¿Vos cómo interpretaste cuando empezaste a ver esta campaña y cómo lo ves ahora? Y bueno, y llegaremos al punto donde la única verdad es la realidad y se verá cuando se abra la urna cuántos votos esto le granjeó Ojeda o no. Pero en términos como de la comunicación, ¿qué te sorprendió? ¿Era hora de que pasara algo así en el Uruguay? No, yo no sé si era hora de que pasara algo así, no era que la política uruguaya estaba necesitando un candidato musculoso, habíamos seguido sin tenerlo, podíamos, eso no, pero yo no pongo el grito en el cielo, para mí en primer lugar es reflejo de un cambio generacional, Claro. creo que ya lo notamos con la calle Pou, porque además veníamos de presidentes ancianos, muy ancianos. ancianos, Sí. y entonces con la calle Pou eso lo notamos, se notó, y creo, y bueno, y Ojeda le baja todavía una generación más Total. al tema, entonces me parece que estamos desacostumbrados a verlo, confluyendo además con otros tiempos, otras tecnologías, o sea, hay otra forma de consumo, de- sí. sí, y incluso de segmentar el contenido. O sea, yo no pongo el grito en el cielo, porque a mí me llama, yo lo veo generacionalmente mucho más cercano que al resto de los candidatos. Entonces lo que me pongo en lugar es, ¿cómo te animás a hacer algo así? Es lo que- Porque tampoco sos un guacho, ¿eh? Estamos grandes. Claro, es lo que a mí me sale pensar cuando lo pienso en esa cercanía Un tipo de 40 años, yo qué sé. generacional. Pero por otro lado, me parece que hay algo que de alguna forma se lo subestima, y es: Ojeda no es peor candidato que Delgado y que Orsi. Claro. O sea, vos los ponés a los tres acá y no se va a desenvolver peor, y no solo por su potencia comunicacional, que no tengo que decir yo, todos se dan cuenta, es mejor que la de Delgado y que la de Orsi, sino porque él más o menos estudia los temas, es claramente muy inteligente, y si vos lo vas paseando, ahora venía escuchando una entrevista en La Fórmula. Sí, yo la estaba escuchando. Ahí sí, está. sí. Y Sí. lo pasaron por 3-4 temas del programa, y él tenía una respuesta Claro. para todo, y hace unos días Gabriel Pereira le hizo una entrevista con sus asesores, Sí. entonces habló de educación, habló de seguridad, habló de economía. Evidentemente no es experto ni en No es economía, experto pero en un político no tiene por qué probablemente serlo. no sea experto en seguridad tampoco, porque Claro. en eso, que seas penalista no quiere decir No, que seas experto pero, en digo, seguridad, entiende. pero es su tema sin duda. Pero él maneja y entra de los temas y le peleaba la palabra a los técnicos que iban en Claro. momentos que ni siquiera estaba obligado él a tener que responder, y él agregaba y respondía, y es muy solvente. Te responde las preguntas, que Claro. es bastante en esta campaña. Sí, es un es montón. increíble, pero es bastante en esta campaña. Claro. Y vos notás que el loco estudió más o menos los temas, que tiene 3 o 4 ideas articuladas sobre cada una de esas cosas, y eso no necesariamente te está pasando con los demás, otros sí. candidatos, ¿no? Digo, de ahí depende del tema. Entonces, yo creo que todo lo espectacular que ha sido ese desempeño mediático y las cosas osadas que ha hecho, y que parece como estamos, ¿no?, asistiendo al cumpleaños de Ojeda todos los días, o sea, Él todo- está feliz, ¿no? Eso, está contento, Sí, claro. sin duda, pero bueno. Le debe explotar el Instagram, Ojeda debe estar en esa. Era su sueño. Sí, Ves bueno. su cara por toda la ciudad, que es lo que más le gusta en la vida, su cara. Y todos esos DM, ese Instagram reventado. Explotando. Pero lo que digo es, bueno, cuando cae eso, no dejemos de ver que hay un candidato que tiene un programa que no es peor que los demás, ¿no? De hecho, el programa del Partido Colorado, o sea, Está bien, sí, sí. digo,
es un buen programa en cuanto a después vos podés estar de Sí, acuerdo con elaboración. las ideas, Sí, pero está o bien vos armado, decís, desarrollado, sí, o sea, es un buen programa y él lo sabe defender Claro. y eso no has tenido oportunidad de verlo con otros candidatos. Pero yo ahí tengo un paréntesis, ¿no? Digo, pero no es justamente una paradoja. Un tipo que decís, Ay. si vas al caso, es un tipo inteligente, es un tipo que tiene buena capacidad de comunicación, tiene un programa que está bien pensado, seguramente tiene buena respuesta a los temas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué ¿cuál es el banalizar la campaña ¿Por qué de esa invertir forma? tu tiempo, tu dinero, no es suyo, es de otra gente, el dinero, pero en fin, en esto otro? Pero ¿quién Es la ¿quién pregunta, banaliza ¿no? la campaña? ¿Quién banaliza la campaña? El candidato que va a todas las entrevistas que vos lo invitás y vos lo vas a tener y si le pedís, Claro. si subite acá arriba a una mesa y hablame no sé qué, o hablame de seguridad o hablame de salud mental, va y te va a hacer todo, porque tiene muchas ganas claramente, o el candidato que no sabés bien cuál es el programa que va a presentar, cuál es su programa o cuál es un plan de gobierno, porque te presenta, o sea, porque sabés que él no participó del proceso de los énfasis programáticos y después te va y te dicen que te van a presentar un plan de gobierno y en realidad te presentan unas prioridades que prioridades, mencionan, son no, títulos. te presentan unos avances que dicen que van a haber un plan de gobierno, pero el plan de gobierno no aparecen, no, o sea, una cosa que yo no digo que lo que se presentó de parte del Frente Amplio esté mal, no, pero lo que digo es, no sabés bien cuáles son las propuestas que están, No o sea, quedó cuál es nada el de plan eso, claro. de presentación programática, porque si me presentás un documento diciéndote, no, mira, estos son los avances, porque va a venir un plan de gobierno, pero después lo siguiente que presentás no tiene ni 200 medidas como prometías en el avance, ni se llama plan de gobierno, sino que se llama, ¿qué otro nombre? Vos decís, acá está pasando algo raro. Y que además no te aparece en muchas entrevistas, yo no digo que esté escondido, está recorriendo el país, hace ruedas de prensa con los periodistas en los lugares, que son instancias que tienen su riesgo, o sea, no digo que, o sea, yo no digo que está escondido, pero digo, ¿cómo va? O sea, banalizás más la campaña cuando vas y presentás tu programa, sabés cuál es, y vas y enfrentás o vas a todas las entrevistas que se te plantean, o cuando, bueno, no, das medís absolutamente la participación en otros lugares para justamente no exponerte a... Decir algo. ¿A qué? Aparte, no se Claro. entiende mucho, pero Hay que aparte, decir algo. no se termina de entender cuál es el miedo, ¿no? Yo no es que esté quebrando una lanza por Ojeda, pero no compro mucho eso de, bueno, Ojeda es el culpable de que tengamos... No, o sea, Ojeda es el que le está poniendo un poco de gracia a la campaña, pero en lo que refiere a la campaña tradicional, él cumplió todos los ítems. Eso es cierto, es verdad. Yo no lo había pensado y así. los demás Yo soy muy crítico si los de están Ojeda cumpliendo. y no había pensado en esos términos y creo que es verdad. El tipo no se le puede decir que no va a todos lados, se presenta, si le planteas un tema, habla de ese tema, no es que todo el tiempo, o sea, sí, él tiene su estilo, que le gusta cancherear, cosas, chacarrillo, pero eso son improntas personales que digo, te gusta o no te gusta, pero es un estilo. Porque además, si el loco llega a enganchar e interesar en política a gente más joven, que eso es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la votación de Ojeda cuando lleguemos al 27 de octubre? Pero si el loco llega a hacer eso, entonces banalizó la política o logró de repente ahí generaciones que son más reactivas, las llevó ahí a interesarse un poquito por algo. O sea, tengo mi duda de eso, de demonizar demasiado las cosas superficiales, porque en el fondo hay muchas cosas superficiales que él está haciendo en campaña. Yo creo que está haciendo las otras y que los otros no se están desempeñando de manera tan profunda. ¿Cómo te parás frente al episodio este? No para adjetivar colegas y todo, pero cuando Ignacio Álvarez se hace un tuit enojado porque Orsi no va a su programa Santo y Seña y pone eso como es una cosa ya como un riesgo para la democracia y qué sé yo, en el juego de la democracia y del vínculo entre los medios y los partidos, ¿qué te parece ese episodio? ¿Está como Orsi tiene derecho, el comando Orsi, a decidir dónde habla Orsi o no? ¿O dice algo que bueno, es uno de los programas más vistos de la televisión y que mucha gente lo consume y que no esté ahí resta de alguna manera en lo democrático? Sacando a Nacho Álvarez lo que pienses sobre el periodismo de Nacho Álvarez. Yo creo que Orsi no tiene la obligación de ir a ningún lado. Entonces, así como lo de debatir, que bueno, no me voy a sentar a debatir con 5 y tiene derecho a tomar esa decisión. Y sobre todo tiene el derecho de elegir de no ir a determinados lugares donde la propuesta periodística no le convenza o no le guste el estilo de quienes participan ahí. O sea, y no lo estoy diciendo por Nacho Álvarez, estoy diciendo por los programas en los que yo estoy, que no va y digamos, y entiendo que no va. ¿No te va ninguno? ¿No va a desayuno? ¿No va a fácil de no pegarse? fue fácil y no fue a séptima Pará, día. Orsi, una te pedí.
Pero a ver, Aparte ustedes son bastante macanudos, tampoco que lo van a matar. Pero ahí, digamos, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente, si en un programa, no sé, fácil desviarse, somos un poco descontracturados, ahí, bueno, vos entendés que de repente no es un formato en el que... puede ser. En desayunos a veces preguntamos con mala onda. Bueno, yo entiendo, capaz no querés. Se que pone te medio cara de culo ese Bueno, desayuno, claro. se pone medio cara de culo. Entonces, yo acepto que vos no quieras ir porque... O bueno, la que podés creer, si te crees un crack, decir, no, porque son entrevistas difíciles, entonces... Si fuese por eso, que yo no creo que sea por Pero eso... yo séptimo creo que día, puede- Mariano bueno, que más bueno que... bueno, pero es un horario central, entonces es un error, Te también te expone, puede o costar sí. más. Vos podés tener la variedad de argumentos para no ir que vos quieras. Es contigo al final el tema, No. me parece, porque el denominador común... Bueno, puede ser. programa, Pero ahí lo que voy. Por ejemplo, o sea, si no va porque vos haces cosas mal, vos tenés que mejorar esas cosas Sí. y él tiene que sentir que debería estar en ese programa. Y si no va porque haces cosas bien, bueno, vos no las vas a cambiar por eso. Entonces, para mí el que no vaya a tu programa concretamente no es un... Digo, quiero tenerlo, Y pero obvio, sí. no quiso ir, mala suerte. Lo que sí me parece un problema, y no porque sea un riesgo para la democracia, sino porque empobrece el debate y entonces empobrece la posibilidad de las personas de tomar una decisión Más informada, sí. más informada, es que vaya a casi ningún lugar. Eso sí me preocupa más. Claro. Y eso para mí me parece polémico o reprobable. También porque lo estamos mirando con la lógica, no por defender a Orsi, pero sí tenemos todos metidos todavía el chip muy de que los medios de comunicación como el canal de mediación entre el público y el político. Como Pero- que el político para hablarle a la gente tiene que... Y justo el caso de Orsi no es un caso de un uso extremadamente innovador de redes sociales, lo que sea, pero un candidato podría decir, no, yo prendo mi vivo de Instagram y hablo con quien quiera y le contesto a todo el mundo y tengo un canal de YouTube y no sé qué y no tengo por qué ir a ningún medio. No. Y eso sería interesante también. Yo creo, o sea, que sin duda ahora se sienten más cómodos los candidatos, como tienen otras vías de comunicación, de hacerlo por esas otras maneras. Yo creo que una entrevista, no en un medio tradicional, o sea, puede ser acá. Sí, con un stream, en un podcast. En un stream, en un podcast, o sea, es una forma de presentar, o sea, es una escena que vos no dominás porque tenés a alguien que te está entrevistando y que tiene una curiosidad que no va por el lado necesariamente de lo que vos querés decir, y entonces esa instancia me parece relevante, que no la sustituye ni que hagas 1000 recorridas, ni que te hagan una ronda de prensa 20 periodistas, que pueden ser los mejores periodistas del mundo, pero no tienen la posibilidad de planificar una rueda de prensa porque es por asalto. Entonces, esa instancia que vos no la tengas, y para mí eso le falta a la campaña, porque a lo largo, o sea, porque se hubiese enriquecido muchísimo la discusión programática, se hubiese discutido. Vos hoy querés discutir las propuestas que presentó el Frente Amplio, vos tenés a Gabriel Odone por la parte económica, y después tenés, o sea, ¿con quién hablas de seguridad en el Frente Amplio? Hablas con Jorge Díaz, que no se sabe. Sí, Sí, pero Diego Jorge Díaz Olivera yo ahora, pero tampoco pero- tenés Sí, no tiene una representatividad, referencia. Sí. Sí, yo creo que sí, Jorge Díaz está asesorando. Yo no sé si va a tener rol en el Ministerio del Interior. Tiendo a pensar que no va a tener rol en el Ministerio del Interior. Tampoco formó parte de la discusión hacia el programa. Tiene algunos temas. No te digo que tenga que presentar Claro. al ministro de Seguridad, pero Sí, en la medida que no hay una salida muy fuerte del candidato y por lo menos además programática, decir, bueno, tengo un equipo atrás que me avala, digamos que yo sé elegir la persona que sabe en este tema, en este otro, ¿no? Y ahí yo creo que en realidad, o sea, creo que ahí incluso tiene una ventaja el Frente Amplio respecto de los otros, ¿no? Porque bueno, los otros partidos están en el gobierno, entonces muchas de las figuras que de repente pueden ser referencia en esas áreas de política pública hoy tienen una responsabilidad de gestión y por lo tanto se les vuelve más complejo salir a hablar. Y también que el Frente Amplio tiene buenos equipos técnicos. tiene cuadros, obvio. Y tiene cuadros técnicos en algunas áreas, en economía, por ejemplo, o bueno, en seguridad tiene algunas Siempre personas. tuvo ese histórico vínculo con la academia que a nadie se le escapa. Claro. Que No, el Frente Amplio tiene la gente... distancia relativa de la academia, o la cercanía, mejor dicho, con la academia es Muy fuerte, sí. Es mucho mayor, Claro. claramente, sobre todo en algunos ámbitos. Sí, de obvio. la Política Universidad social, de en la educación. República. Hay mucho Sí, más educadores, gente de política social, Frente Amplista que blanco y colorado. Sí, yo creo ahí que, claro, por estar en el gobierno, el Partido Nacional, incluso el Partido Colorado, se las ha ingeniado para tener algunos... Claro, es otro problema, ¿no?
el Frente Amplio tiene una masa crítica en cada una de esas disciplinas, donde vos no sabés a quién preguntarle, Claro. y en el caso en los otros partidos, bueno, vos tenés a uno a quien preguntarle. El otro tenés uno que pero piensa en la tenés a cosa y uno, ese. ¿no? Es más Ese. fácil armar yo entiendo esa idea. Es más fácil Sí. armar un programa así, se juntás, En el frente tenés a Udone y a Olesker, digamos que sí, no bueno, piensan claro, lo mismo sí, en ningún tema. Y en el medio tenés un montón también. Claro. más No, difícil. yo entiendo que la dinámica es más compleja y además vos le podés exigir porque es un partido que es un bloque. Claro. Más allá de que es una coalición, pero digo, vos en esta instancia ya le podés. En definitiva, ¿qué es lo que va a hacer la coalición multicolor? Y bueno, en última instancia va a depender de los votos de octubre, los pesos negociación, relativos y cómo sí. negocien. Es verdad, eso está por medio también. Bueno, Nico, estuvo muy buena esta conversación. Muchas gracias por todo este rato que nos has acompañado. Y bueno, y esperamos volver a conversar en el futuro inmediato. Y bueno, y que de acá lo que queda de la campaña y de cara a la segunda vuelta, que todo indica que va a haber, nada, que se pique un poco, que pase algo. Y capaz que en la segunda vuelta, por lo menos, debates va a haber, porque Sí. está establecido por ley, por lo menos un debate, capaz que hay dos, entre los presidenciales que pasen a la segunda vuelta. Y bueno, tendremos por lo menos quienes estamos de este lado para entretenernos y para ver si dicen algo, si les logramos sacar algo. Sí, yo creo que va a ser una instancia donde va a ser más fácil la discusión, seguro que sí. Muchísimas gracias. Por Muchas la gracias a invitación, vos. Espero no haberlos Por favor. aburrido. No, estuvo re que te buena charla, al contrario. Muchas gracias. Vamos arriba. Muchas gracias. Y a quienes están del otro lado, invitarlos a que nos sigan acompañando a ver cómo viene la cosa.